Bueno, muchas gracias a SmartTech Cluster, a Secartis por la invitación a este seminario de Impulsatec. El objetivo de este seminario es que, bueno, entendáis que antes de hacer cualquier actividad en digitalización, en este caso, pues para algo que está ahora como muy en boca de todo el mundo y que todo el mundo está intentando integrar en sus organizaciones, que es integrar inteligencia artificial en sus propios sistemas. Antes de todo esto, hay que identificar cuáles son estos procesos que pueden integrarse con inteligencia artificial y antes de ello analizarlos y mejorarlos, ¿vale? Primero, cómo utilizar procesos. Me presento brevemente, soy Xavi Gallardo Rodríguez, soy ingeniero industrial, especialidad en electrónica, especialización doctoral en innovación tecnológica en proyectos de ingeniería de producto y proceso, y después pues todos los complementos de gestión, con crecimiento empresarial en IES, máster en gestión de la innovación en pymes en la Complutense de Madrid, soy director del máster de dirección de empresas industriales de la Autónoma de Barcelona desde el año 2007, directivo de empresas del año 2002 en diferentes ámbitos, siempre en el ámbito de la tecnología y la innovación en diferentes empresas, docente de diferentes ámbitos, universitario también, y en la actualidad socio director de Novatec Advisors. Novatec Advisors somos una... bueno, creo que se oye, ¿verdad? El sonido. Sí, se Vale. escucha bien. Somos una consultora que estamos en Barcelona ciudad, especializados en el crecimiento empresarial. Nacimos en el año 2004, por tanto ya tenemos un cierto recorrido, 21 años de recorrido. Y básicamente estamos nuestros servicios, estos son elementos en los que estamos acreditados, gestión de la innovación, concepto y diseño de producto, desarrollo tecnológico, industria 4.0, estrategia empresarial, y acompañamos a empresas al crecimiento básicamente en tres grandes ejes: la eficiencia organizativa, la gestión de la tecnología y la innovación. Colaboramos con diversas entidades, con Red.es, en el soporte a las empresas para su digitalización. Como experiencia, nosotros pues, en estos 21 años, desde el año 2004, la creación de la empresa, pues hemos tenido y tenemos clientes en todos los sectores, empresas de todos los tamaños, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, también alguna empresa grande, en sectores muy diversos, con tipologías de empresas familiares, multinacionales, de todo tipo, y esto nos ayuda a coger sinergias de un ámbito a otro para que el crecimiento de la empresa aprenda también de experiencias y buenas prácticas de los sectores. Os dejo aquí simplemente porque es un webinar que también hicimos hace un tiempo también con Red.es y también con Secartis y Smart Cluster, que es una digitalización que hemos hecho con un cliente que además participa en primera persona, también ligado con el tema del kit digital de empresas de entre 10 y 50 trabajadores, en el caso de Carsana, una empresa en Sant Quirze del Vallès que hace camillas para ambulancias y que hicimos toda una digitalización 360 grados. Aquí podéis ver un resumen de la digitalización que fue en todos los ámbitos, desde la digitalización de la propia fábrica, en la que todos los operarios ahora ya no trabajan con papel, sino que todo se hace de manera digital, integrada y sincronizada con el MES, el sistema de gestión de la producción, y el ERP de la empresa, también la integración de CRM, en todos los ámbitos, incluso la incorporación de tecnologías como impresión en 3D, en principio dentro del departamento de prototipaje y diseño, después ya en la propia línea de producción para personalización, y que es una experiencia de digitalización 360 grados. Nosotros que habitualmente hacemos planes de transformación digital en empresas, siempre marcamos 5 grandes ejes previo a una análisis estratégica para hacer una transformación digital. En el centro siempre está la experiencia de cliente, como qué es lo que puede aportar la digitalización para mejorar esta experiencia de cliente. Y después otros 4 ejes que dan como soporte o integran, que son la digitalización del producto o el servicio que da la propia empresa, la digitalización de los procesos de operaciones de la propia empresa, también la integración de las personas en el proceso de digitalización, porque son la clave para el éxito o fracaso de un proceso de digitalización, y también la digitalización del modelo de negocio o las formas de generar nuevos ingresos. En el ámbito de las operaciones, nosotros somos especialistas, ya os digo, yo soy ingeniero industrial y con máster de dirección de empresas industriales en el ámbito de la organización industrial. Mezclamos dos grandes, tanto metodología como tecnología. En cuanto a la metodología, pues todas las metodologías de mejora operativa ligadas a, sobre todo filosofía Lean, pero también filosofías pues, más actuales como el Quick Response Manufacturing o otras, para la mejora de la eficiencia de los procesos, que es de lo que va a ir el webinar de hoy. A la vez lo combinamos con el potencial de todas las tecnologías digitales en la actualidad. Hoy vamos a hablar también de aplicación de inteligencia artificial, pero cualquiera de las tecnologías de la revolución 4.0 que se aplican combinadamente, nosotros la aplicamos combinadamente con el conjunto de las metodologías de mejora operativa,
para conseguir que toda la cadena de valor sea más eficiente. Este es un ejemplo de una cadena de valor de, por ejemplo, de una empresa química, que es un sector que también tenemos muchos clientes, en el que se digitaliza desde el pedido inicial, el control de los stocks, la gestión de las compras de materia prima integradamente para la planificación, toda la matriculación de la materia prima y trazabilidad en almacén para tener después trazabilidad en la producción y el control de calidad. Todo lo que tiene que ver con controles en línea, muestreos en líneas integrados digitalmente para su después trazabilidad y generación de informes, la analítica del proceso y después también la propia logística, localización en el almacén para la preparación de las materias primas y el picking para producción, la impresión de las etiquetas que automáticamente se realizan con toda la trazabilidad de la materia prima por exigencias del sector para después poder dar respuesta a las exigencias normativas, el propio proceso de fabricación, la parte de envasado, el proceso de envasado y después toda la expedición. Y esto afecta a cualquiera de las áreas de la empresa, no solo al área de operaciones o al área de producción, sino a cualquier área, mantenimiento, laboratorio, logística, atención al cliente, cualquiera de ellas. En el ámbito de la inteligencia artificial ahora tenemos bastantes proyectos en marcha y básicamente he intentado poner una diapositiva de resumen de los ámbitos en los que estamos realizando proyectos de integración de la inteligencia artificial. En el ámbito de la producción, que ayuda a tener resúmenes de incidencias o informes de producción, también a la ética de la propia producción a tiempo real y soporte al propio mantenimiento. En el área de compras, la capacidad de redacción y análisis de documentación técnica, la comunicación automatizada con proveedores y búsqueda de información de mercado y proveedores. En el ámbito de la logística, la comunicación con empresas de transporte automatizada para la mejora del tiempo de salida del producto finalizado en expedición. Resumen también de incidencias y lecturas automatizadas de albaranes, escaneado automatizado e integrado dentro del propio RP. En el ámbito comercial, pues una automatización de la comunicación con los clientes, la clasificación y reenvío de correos electrónicos automatizado con módulos de inteligencia artificial, el proceso automático de pedidos, el soporte automatizado a clientes e incluso a comerciales internos a través de chatbots yendo a una base de conocimiento interna, agentes para tareas de back office en este caso, y después he puesto aquí un popurrí de cosas más generales, ¿no? Gestión de actas de reuniones, asistencia a consultas internas, desarrollo programario, procesamiento de facturas, la evita de duplicación de inventarios, publicaciones de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el ámbito, como sabéis, de aplicación de la inteligencia artificial es muy amplio. El tema es que antes de hacer esto, seguro que estáis muy habituados y habéis tenido los primeros pinitos, los primeros contactos con la automatización, las automatizaciones de inteligencia artificial o la mejora operativa, pues hay muchísimas ahora herramientas que permiten hacer estas automatizaciones de una manera muy eficiente, como herramientas como puede ser N8N, este sería un esquema de ejemplo, o herramientas como Make que integran después módulos de inteligencia artificial. Y a veces lo que pasa es que nos preguntamos, y seguro que habéis tenido esta sensación, ¿no? Un poquito como si fuera cuarto milenio, ¿no? De las solucionaciones de la inteligencia generativa. De que a veces dicen, bueno, pero es que se está inventando cosas. Bueno, se está inventando cosas, tiene mucha causa a un elemento que es el que va a ser el eje vertebral del webinar de hoy, que es el poder definir adecuadamente cuáles son los procesos. Es decir, la inteligencia artificial funciona muy bien cuando tiene una buena gestión de la información, de los datos y, sobre todo, una buena caracterización y optimización de los procesos. Si no, es que cuando empiezan a haber problemas. Yo aquí sí me pongo un poquito un ejemplo que al final la inteligencia artificial funciona en función de lo que nosotros le digamos, ¿no? Y aquí tengo un pequeño vídeo de una explicación. Aquí hay un padre que intenta hacer aprender a sus hijos a comunicarse adecuadamente y describir adecuadamente cuál es un proceso. En este caso, cómo es el proceso de preparar un sándwich de mermelada creo que es de cacahuetes, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Un poquito, está en inglés. Piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over. Step 1, get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter no knife. Correctas, no detalladas, pueden pasar cosas pues tan hilarantes como estas, ¿no? Hold on. Get some jelly, Enseñar rub it a on the other half of the bread.
Si no, a veces los procesos No, nos Dad, parecen que están open descritos the de la jelly. manera que tenemos descritos, It pero si doesn't no están say to do adecuadamente that. Put the descritos, breads together on solo top el of each hecho de other. transformarlos y Take a big describirlos bite. a una inteligencia artificial de manera incorrecta, pues puede dar pues, cosas incorrectas como la que están. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. El vídeo es bastante más largo sobre todo el proceso I que had hace con su hijo, con su I had to hija. make it Y extremely describe cada vez specific. pues, Oh, procesos good, I'm específicos, starved. dar Take más 2 detalles, pieces que no se of pasen white cosas por bread altos, que out sean of the cosas, por bag. supuesto. Take Todas the estas lid cosas son las off que the nosotros jar encontramos of en el peanut día a día. butter. Get a La butter descripción knife de and los stick it procesos, esto es lo que hace inside que of esos the peanut procesos butter después sean jar. difícilmente With the knife, eficientes y scoop difícilmente a bit automatizables de una of manera peanut butter correcta. out Bit, of that La means like inteligencia a lot. artificial A bit means a reproducirá lot? más In my potente world, lo mal descrito que está. There we go. you're doing better than before. Piece of bread that's blank. Lo paro aquí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos y recomendamos es siempre hacer una descripción muy adecuada del proceso, exhaustiva. Aquí esta es una ficha de ejemplo ilustrativo en el que se identifica cuál es el proceso, cuál es la función del proceso, cuáles son las entradas de información y salida del proceso, si hay alguna normativa vinculada al proceso que deba cumplirse, que deba controlarse a nivel de control de calidad, siempre que es el responsable del proceso, con qué otras unidades está conectada. Es decir, una descripción muy detallada que nos permite después que el proceso, una vez lo llevemos a inteligencia artificial, nos permita ser muy eficientes. Este es un ejemplo de una ficha de proceso, un ejemplo ilustrativo de cómo ese proceso después, una vez analizado y bien auditado, después se puede pasar a la siguiente fase, que es todo el proceso de análisis, mejora y simplificación de procesos, que ahora os explicaré. Nosotros seguimos esta metodología. Primero identificamos exactamente dónde está la oportunidad para hacer una integración con inteligencia artificial y mejora de la eficiencia de la misma, una preparación. A partir de ahí, un inventario de cuáles son las funciones de este proceso dentro de la organización, la clasificación dentro de los diferentes procesos que hay y su priorización, porque todos los procesos están interconectados, una elaboración de un mapa de procesos que después ya permite hacer una primera descripción del proceso tal cual es, así es, y a partir de ahí, con las pautas que ahora os explicaré, cuál ha de ser el proceso que ha de mejorar, el to be, una definición del nuevo proceso, y a partir de ahí sí, es el momento final, es solo en ese momento cuando debe incorporarse las diferentes soluciones de inteligencia artificial o cualquier herramienta de digitalización, a implantarlo y después hacer, obviamente, un seguimiento y control para verificar que realmente está aportando lo que buscamos. ¿Cómo se trabaja el análisis, la mejora y simplificación de los procesos? Pues básicamente son las pautas que yo ahora os voy a explicar. Dejadme ver un momento que no veo mi propia pantalla. Se me ha ido esto. Bueno, entiendo que me estáis viendo porque yo no me veo a mí, pero bueno. Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Qué hay que hacer? Hay que dividir el proceso en dos partes. Primero, en una parte de revisión de los datos del proceso, fundamental. Si los datos no funcionan, difícilmente la inteligencia artificial va a poder ayudarnos. Y una segunda parte que es revisar los diferentes flujos o pasos del proceso, diagramando y describiendo cada una de estas partes del proceso. El producto resultante será básicamente un inventario de datos exhaustivo, que es de aquellos datos que se consideran imprescindibles para la correcta tramitación del proceso, y por otro lado, una diagramación con la descripción del proceso y la identificación de los aspectos o puntos a mejorar dentro del proceso. En esta primera fase de revisión del proceso, lo que tenemos que revisar es básicamente qué es lo que está entrando, qué es lo que tenemos que sacar del proceso para conseguir una proporcionalidad adecuada que sea adecuada para los destinatarios y también que sea eficiente y eficaz internamente dentro del proceso organizativo. No tenemos que tener datos de menos ni datos de más, datos innecesarios o innecesarios en diferentes momentos del proceso, ni tampoco que falte información que genere dudas, que genere incertidumbres o que haya casuísticas que no están ni siquiera contempladas en el proceso y que dependan de la gestión de las personas. Si eso es así, es difícil que esto se pueda después gestionar adecuadamente dentro de una automatización en digitalización con inteligencia artificial. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, el primer punto es limitar requisitos y datos que sean prescindibles. Aquellos requisitos que no estén directamente relacionados con la finalidad que se persigue en esa fase del proceso tienen que ser eliminados. Reducir con eso el máximo de los datos solicitados de acuerdo con la aportación que hagan efectivamente a esa fase del proceso. La sistemática que se presenta, lo vais a ver en adelante, lo que intenta es facilitar el proceso de análisis y racionalización de estos datos para no olvidar ningún aspecto que intervenga, pero también poder simplificar todo aquello que no sea estrictamente necesario. Los datos que no aportan valor o clave o tengan una utilidad concreta tienen que ser eliminados o reducidos, y los datos que no estén directamente relacionados con los requisitos que se han establecido para el proceso también tienen que ser eliminados o tratados de una manera fuera del propio proceso.
También hay que ver cuáles son los datos que no podemos procesar, aquellos que no son comprobables, para poder identificarlos y tratarlos de una manera más eficiente. El segundo aspecto en esta primera fase de la revisión del proceso, del inventario, es la clasificación de los requisitos de los diferentes datos para ver cuál es su utilidad. Y eso se identifican básicamente, se clasifican básicamente en dos categorías. Aquellos datos que son primarios, que son aquellos que forman parte del proceso y relacionados directamente con la función del proceso, ¿vale? Y el segundo punto, perdona que aquí he oído mal la animación, es el punto 1 y el punto 2, son los datos que se consideran secundarios. Los datos secundarios son aquellos requisitos externos a nuestra propia competencia o que perseguimos dentro del propio proceso y que exige quien regula externamente algún aspecto del proceso. Puede ser una normativa, un control de calidad externo, una auditoría de cliente, algún cumplimiento legal o normativo de compliance, etcétera, etcétera. Estos son datos que necesitamos, pero que no afectan a la eficiencia del propio proceso. Por eso se diferencia entre datos primarios y datos secundarios. A partir de aquí, se tiene que identificar cuáles son estos datos primarios y secundarios, en qué fase del proceso solicitamos los datos. Porque a veces lo que pasa, la práctica habitual, es que hay mucha ineficiencia y se solicitan los mismos datos a todos los solicitantes del servicio, tanto a los que podrían acceder al servicio como a los que no. Y es una práctica habitual, como se dice aquí en la diapositiva, en que en la tramitación de muchos procesos se solicita el global o el total de los datos al inicio del proceso o en fases críticas del proceso, cuando a lo mejor no es el momento más eficiente para solicitarlo, o a lo mejor porque el proceso puede pararse en un momento dado, por ejemplo, en una gestión comercial, que esto hemos hecho muchas automatizaciones en funnels de ventas, en gestión del canal de ventas, que no tira adelante el lead y en un punto hemos pasado muchísima información de datos que ha hecho el proceso ineficiente cuando en realidad no se requerían ese dato. A lo mejor tenemos todos los datos del cliente para poder hacer facturación, pero al final es un lead que no acaba después en un pedido. Y en cambio hemos retrasado muchísimo el proceso. Entonces, los datos determinan en qué fase del proceso es la más adecuada para poder integrarlos. Porque si no, lo que provoca es todo este cúmulo de datos que tenemos que introducir, provoca básicamente dos aspectos no deseados. Lentitud de los propios procesos y en muchos casos ineficiencia del proceso. Vale. Para eso es necesario determinar cuáles son los requisitos primarios en el inicio del proceso, qué es lo que necesitamos sí o sí con respecto a los requisitos secundarios. Solo aquellos expedientes en el proceso o aquellos elementos dentro del proceso que cumplan y según vaya cumpliendo las diferentes fases del proceso. Que yo he puesto un ejemplo de un proceso de funnel, en este caso no es un funnel de ventas, es un embudo, como el embudo de ventas, ¿no? Desde oportunidades hasta realmente pedidos. En este caso también en procesos de gestión de la innovación. Entonces hemos digitalizado procesos de la gestión de la implantación de sistemas de innovación y de generación de nuevos productos y servicios dentro de la empresa, una empresa grande, para que sea muy ágil y al final la información tiene que requerirse según sea necesario porque muchos de estos proyectos dentro del proceso pues mueren antes y no es necesario. Otro de los elementos importantes para la mejora y optimización de un proceso es revisar y determinar qué requisitos son excluyentes, pasa o no pasa, o denegatorios, de forma incondicional. Aquellos que sean de esta tipología se deben priorizar en función de su impacto. El impacto económico de ese dato, el impacto en recursos y el impacto en tiempo. También es muy importante determinar cuál es la forma en la que el dato se introduce dentro del proceso. ¿Es un dato que se introduce manualmente? ¿Es un dato que se introduce por escaneo de un producto? ¿Es un dato que se introduce de una lectura de un correo electrónico y después se pasa a un ERP? ¿Cuál es la forma en la que se está introduciendo el dato en cada fase del proceso para después ver si es la forma más eficiente o no? Y eso quiere decir identificar cuál es el soporte en el que llega la información y también cuál es el canal, la manera en que se obtiene ese dato por parte del propietario o la persona que está gestionando esa fase del producto. Y también saber quién aporta cada dato o documento del expediente. Muchas veces lo que pasa en los procesos es que algo está pendiente de una confirmación de un jefe, de un compañero, del propio cliente, de un proveedor. Y todo eso tiene que estar muy bien inventariado para saber dónde están los posibles puntos que pueden ser después cuellos de botella, después comentaremos, y para optimizar la gestión de estos datos e incluso automatizar la
el seguimiento en tiempo de la obtención de todos estos datos. El siguiente punto es la identificación de cuáles son los puntos débiles del proceso. La imagen que se intenta representar aquí es la de una cadena en la que hay una de las anillas de la cadena que está abierta. Un proceso es tan robusto, tan poco robusto, en función de si hay un punto que es muy o poco robusto. Solo que haya uno que afecte toda la cadena, hará toda la cadena, por muy bien diseñada que esté, más o menos débil. Para ello es necesario, nosotros recomendamos y solemos hacer, un ejercicio de repensar y cuestionar dentro de la organización cada una de las actividades o fases que conforman el diferente proceso para ver si esa es la mejor manera en la que se está haciendo. Aquella famosa frase de esto siempre lo hemos hecho así, pues es el primer punto en el que hay que hacer un debate. Realmente eso se ha hecho así porque a lo mejor hace 15 años, esto pasa en implantaciones de ERPs que funcionando una determinada ERP se ha hecho en función de cómo el ERP permitía hacer cosas, pero no hemos pasado a la siguiente fase de decir, bueno, ¿realmente es eficiente? ¿Realmente en la actualidad con la gestión de procesos digitales que tenemos esa es la mejor forma de hacerlo y nos podemos plantear otra forma? Y sobre todo, identificar cuáles son las consecuencias de esa forma de hacer una determinada fase del proceso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente la forma de hacerlo es identificando, hacer una representación clara del diagrama de flujo y la descripción del proceso. No solo una diagramación que se consensue, sino todo lo contrario. Nosotros lo que solemos hacer es que pedimos a todas las personas implicadas dentro del proceso que describan cuál es su visión de cómo es el proceso para después generar un debate que permite identificar dónde hay elementos que no quedan claros por parte de todo el mundo, cuáles son complementarios y a partir de ahí reflejar en un diagrama cómo es ese proceso de flujo de información y a partir de ahí poder identificar dónde están los problemas que habitualmente se producen, dónde hay retrasos, dónde hay dudas, dónde solemos tener algún tipo de problema, dónde se genera más volumen de petición de datos y más generación de tiempo implicado dentro de la gestión de los trámites dentro del proceso, los problemas habituales. Todo eso debe emerger del propio diagrama con diferentes metodologías. Nosotros solemos utilizar metodologías como SIPOC o otras metodologías de mejora de procesos para identificar dentro de todos estos procesos dónde están la gestión de la información y dónde están las gestiones que se realizan para suplir deficiencias en el proceso por parte de las personas para intentar después redefinirlo y que quede un proceso lo más robusto y eficiente posible. Es importante identificar también cuáles de las actividades que se están realizando en el proceso actual son actividades que no aportan valor, ¿vale? Ejemplos, ¿no? Pueden ser actividades que se realizan de forma absolutamente innecesaria, o sea, de hecho siempre de una determinada manera, pero en realidad no hay un valor claro dentro del propio proceso. A lo mejor se hace porque es necesario para un proceso auxiliar, pero quizás lo que hay que hacer es trasladar esa acción a ese proceso auxiliar y no ponerlo como un elemento más que ralentice y haga menos eficiente el proceso que tiene que aportar un valor en concreto. También aquellos que no tienen una relación directa o con poca incidencia con la finalidad del proceso. Aprovechamos ya que estamos en contacto con el cliente, pedimos no sé qué informaciones, pero a lo mejor esas informaciones no es el momento. Queremos minimizar el contacto con el cliente, pero ese contacto con el cliente lo que hace es ralentizar el avance del proceso hasta que no tenemos todos los datos para seguir avanzando. Entonces, ¿cuáles son estas actividades que aportan valor al proceso? Y qué otras actividades que se están realizando están aportando valor a la organización, pero no dentro de ese proceso, sino en otro proceso. Entonces, lo que hay que hacer es derivarlo hacia el proceso en el que realmente esté aportando valor. No es simplemente eliminar, sino ver si aquella información que tiene un valor no lo tiene dentro del proceso y, en todo caso, trasladarlo al proceso más adecuado. Se tiene que describir el valor real de cada una de las actividades que se hacen, por tanto tiene que haber una descripción del proceso, no solo la diagramación, sino la descripción, y en esa propia descripción ya se tiene que ver que paso a paso, si el proceso tiene 5, 10, 30 fases, en cada una de las fases que se va avanzando, se está aportando valor para considerar el valor objetivo principal del proceso. Por eso la ficha que os decíamos de identificación del proceso tiene que poner muy claro cuál es el objetivo del proceso y ver que realmente valorar si cada una de las actividades nos están aportando valor al objetivo inicial que nos hemos marcado dentro de ese proceso. Analizando también por qué se están continuando haciendo, porque, como os decía, no simplemente siempre se hacen las cosas porque siempre se han hecho así. En un porcentaje muy elevado es así, pero no siempre es así. Y por lo tanto hay que analizar por qué se toma esa información, por qué se hace esa actividad.
seguramente es para un tipo de, bueno, otro objetivo, con algún objetivo, que para este proceso no aporta valor, pero sí para otros. Pues, como os decía, hay que identificar si no está aportando valor y por qué se está haciendo, y ver qué se hace con esa actividad en concreto. Ver cuáles se trasladan, ver cuáles se optimizan y ver cuáles se eliminan. Algunas simplemente están aportando valor, lo que no están aportando es eficiencia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ir a la parte de optimización de proceso. También identificar qué suele pasar cuando hay actividades duplicadas o redundantes, derivadas pues, de la actuación muchas veces manuales por parte del personal de la propia organización. Esto suele generar problemas de aparición de errores, de duplicaciones, de transcripción de información no correcta, de bases de datos que no tienen la misma información porque se ha introducido varias veces en diferentes lugares y no corresponden y no encajan. Y esto genera unas problemáticas después en la gestión del proceso muy, muy importantes. A veces lo que pasa es que son actividades que son derivadas de funciones que dan lugar o que se realizan en diferentes unidades de la propia organización. Entonces, ver por qué se está realizando de manera redundante, si tiene un sentido, porque a veces tiene un control, un sentido de control y de redundancia, pero la inmensa mayoría de los casos lo que suele suceder es que, bueno, antes de pedirlo al compañero, porque me cuesta, porque no hay manera, porque no tenemos un sistema de información que comparte informaciones de un departamento a otro, por miles de razones, pues lo hacemos dos veces. Bueno, entender cuál es la razón del porqué para, en función de ella, tomar una actuación u otra. Una puede ser la eliminación y solo se introduce en un dato, otra puede ser directamente que haya un flujo de información automático en esa información. Y otras veces puede ser que sí, que esa revisión redundante tenga un sentido. También analizar cuáles son las diferentes tareas de revisión y control que se realizan en diferentes momentos, como os decía hace un minuto. Es decir, cuando dentro de un proceso pasa un control de validación, por ejemplo, esto lo hemos hecho para una empresa de ingeniería, que pasan unos controles de controles técnicos y de seguimiento de proyecto, en función de según va avanzando las diferentes áreas, ¿no? El departamento de diseño eléctrico hace un primer borrador que pasa por el jefe de proyecto, esto lo valida después con el área de neumática, etcétera, etcétera. Pues todos estos tareas de revisión y control, entender cuáles son esos flujos de trabajo, el business process management que hay asociado, todo el flujo de trabajo, para intentar identificar qué se puede automatizar, cómo se puede automatizar y qué se debe eliminar o se debe reducir. Normalmente hay que tener en cuenta que estas iteraciones que se hacen de revisión suelen aumentar el tiempo de ciclo y complican bastante el flujo. Entonces, hay que poner muchos esfuerzos en revisar dónde están esas actividades duplicadas y redundantes para no repetir cosas o para tener procesos en los que simplemente lo que estamos haciendo es, por no confiar en el propio proceso, lo hacemos excesivamente redundante el nivel de comprobaciones. Y lo que hay que hacer es que el proceso sea mucho más robusto y eliminar las redundancias, las comprobaciones, más que cuando sean absolutamente necesarias. Otro de los ámbitos a identificar son lo que se viene a llamar los cuellos de botella, ¿no? Un cuello de botella al final es, bueno, ya lo dice la imagen gráfica, ¿no? Es un lugar por donde pasa todo, o pasa mucho, ¿no? Y esto puede ser una fase de un proceso, puede ser un control, puede ser una persona en concreta. En los procesos hay como tres capas en el análisis de mejora y simplificación de procesos, que son la capa tecnológica, la capa de procesos, pero también la capa de cuáles son las personas que están haciendo diferentes actuaciones en los procesos. Y a veces los cuellos de botella sobre el proceso, tú miras el diagrama, lo ves perfectamente, no es un cuello de botella, pero en la realidad de ejecución, en base a la disponibilidad o las características concretas de gestión de una persona, se puede convertir en un cuello de botella porque solo pasa para una persona, o esa persona tiene esas actividades, o el tiempo de respuesta no es rápido de esa persona, diferentes motivos. Entonces hay que identificar siempre esos cuellos de botella a tres niveles: a personas implicadas, a fases del proceso y también a herramientas tecnológicas, porque a veces lo que pasa es que el cuello de botella está en que para pasar de tal módulo digital, pues un ERP o por ejemplo una gestión del mantenimiento, nos hemos encontrado en algún proyecto en el software de GEMA o de gestión del mantenimiento de la empresa,
toda esa información estaba, pero después para pasarlo a rapports internos dentro del ERP, se tenía que sacar un módulo, exportarlo a un tipo de formato, hacer el volcado, ese volcado requería un tiempo, etcétera, y eso era un cuello de botella, ¿no? Y ya más en la parte tecnológica. No era por la persona o las personas implicadas, no era por las fases del proceso, sino porque la integración digital dentro de las herramientas tecnológicas de por sí era un cuello de botella, pues por no haber diseñado adecuadamente una integración ágil. Integración y ágil, las dos cosas, porque la verdad sí que están diseñadas las integraciones y pasa, también nos hemos encontrado, de que el volcado de un MRP, esto nos ha pasado en una industria fabricante de hormigón, las diferentes unidades productivas lanzaban sus informaciones de todo lo producido y después hacía un volcado centralizado dentro del ERP, en este caso era un ERP conocido, A3, y este volcado lo que hacía es que como se estaba trabajando con access intermedios, requería un bloqueo y quedaba el bloqueo mientras estaba haciendo este volcado, bloqueo del ERP que impedía otras funcionalidades, no en el propio proceso, sino en otros procesos organizativos dentro de la empresa. Es decir, integración, pero también eficiencia en la integración de los datos. Como os decía, se produce en una fase donde el proceso queda estancado o ralentizado, incrementado por el tiempo, incrementando el tiempo de resolución. Y esto puede ser debido a acumulación de expedientes en un momento determinado, a espera de documentos para pasar a una fase del proceso o informaciones, confirmaciones, a la espera de cumplimiento de condiciones para la continuación del proceso. Estamos esperando que tener tal cosa y esta tal cosa no llega o no llega automáticamente o nadie está pendiente de si se está llegando a tiempo o no y una generación de un aviso automático o se está esperando algún tipo de resolución dentro de las personas implicadas, internas o externas, validaciones de clientes, información de detalle del proveedor para hacer la homologación de producto para la trazabilidad, lo que sea. También hay que identificar cuándo existen la realización de actividades que están en paralelo. Puede en el circuito, en el proceso que se esté analizando, puede pasar que se esté siguiendo una secuencia de actividades que no sean entes interdependientes. Entonces, cuando se identifican que esas actividades no son interdependientes, hay que intentar, para mejorar el proceso, realizarlas en paralelo dentro de lo posible. Porque eso agiliza claramente el tiempo de resolución y la gestión del propio proceso. En aquellas actividades que sí, que son interdependientes, también lo que solemos hacer, lo que se debe de hacer en este proceso de análisis de mejora de procesos, es analizar el origen de la dependencia entre esos procesos e intentar introducir elementos que hagan que esa se pueda realizar de forma simultánea para ser más eficiente. Y esta realización simultánea puede ser completa, es decir, haya las dos actividades que ahora están dependientes se hagan paralelamente al 100% o en algunos aspectos. Esto viene de metodologías de mejora de gestión de proyectos ágiles, pero aplicada a la gestión de procesos ágiles, que es cuando tú tomas determinadas acciones dentro del proceso, cuando no tienes toda la información, en función de que tú analizas que el 95% de esa información la tienes y solo falta un 5% que en un porcentaje muy elevado de los casos acaba de llegar y es correcta. Se avanza en paralelo de manera que se puede avanzar las restas de cosas que están concatenadas después de esa información para que cuando falte la última información llegue y al final no estamos esperando el 100% del tiempo, sino que vamos avanzando porque tenemos el 90-80% de la información que nos permite avanzar a la espera y no empezar solo cuando tenemos toda la información. Esa es un poco la filosofía de aplicación resumida para intentar generar el máximo de actividades en paralelo dentro de los procesos una vez se han auditado. También está toda la parte de verificación y control. La verificación y control, como os decía antes, muchas veces, obviamente se tienen que seguir sistemas de verificación y control para, si por ejemplo tenemos unos patrones de control de calidad basados en normativas internacionales, la ISO 9000 o la que se requieren en el sector. Todas esas verificaciones y controles hay que diferenciar cuáles son las exigidas por normativa. Como os decía, tenemos muchos clientes en el sector químico y farma que por normativa tienen que estar y por gestión de la trazabilidad tienen que estar. Y cuáles son las verificaciones y controles que tienen que ver con la eficiencia del propio proceso y decidimos nosotros en la organización. Y una vez identificados, hay que verificar o comprobar si la actividad de verificación es realmente necesaria. Y a veces es necesaria, y lo es, y los datos dicen que son necesarias, básicamente porque lo que hace es que el proceso falla. Entonces, la filosofía ha de ser
de intentar analizar por qué el proceso falla, hacerlo más robusto, más eficiente e intentar eliminar todas las actividades de verificaciones porque el proceso ya es suficientemente robusto, ¿vale? Esa es un poco la filosofía para la eficiencia del proceso. Evitar además que una verificación sea realizada por varias unidades. A veces sucede por control y auditaje del trabajo hecho por producción, que lo analiza y lo verifica también calidad, y pasar un poco a la filosofía que seguramente conoceréis de calidad concertada, pero calidad concertada no con proveedores o con clientes, sino calidad concertada dentro de los propios procesos internos de la empresa. Es decir, analizar y asegurar que cada proceso que da a un cliente interno, ¿no? Producción da una información a calidad, por decir algo, o a ventas, que siguen unos criterios de calidad concertada para eliminar al máximo la necesidad de realizar verificaciones por varias unidades. Yo miro esto y otra vez yo vuelvo a verificar que realmente lo que han medido lo han medido bien. Y además también comprobar y trabajar sobre la eficacia de la verificación. ¿Cómo se hace esa verificación? Si esa verificación se hace con requisitos materiales, técnicos y de personas que son excesivos y que ralentizan el proceso y incrementan los costes asociados al proceso. Y en este ámbito se puede incluso llegar a proponer no solo mejoras en el proceso para mejorar el tiempo de comprobación, sino incluso mejora en el propio diseño, si es un proceso productivo, en el diseño del utillaje para la comprobación, o incluso puede llegar hasta un punto de pequeños cambios o grandes cambios dentro del propio producto para mejorar la inspeccionabilidad, lo que se llama el Design for Inspectionability, que es una forma de va aguas abajo hasta el origen del propio producto para asegurar que el producto después va a ser fácilmente verificable en aquello que sea necesario dentro del proceso y requerirá pocos recursos y tiempo. Xavier, perdona, creo que hay alguien que tiene una pregunta. No sé si queréis responder, o sea, que respondamos ahora o si no lo dejamos para el final, lo que... Yo, si os parece, lo hacemos hasta el final, porque Estupendo. seguramente hay partes que se resuelven con cosas que quedan pendientes, y si no, además, yo creo que será el momento de poder hacer un poquito de debate y de reflexión. Si hace falta, después volvemos a las diapositivas que toquen. ¿Vale? Muy bien. Otro de los elementos son las ambigüedades de las reglas. A veces lo que está pasando es que, bueno, como en el vídeo que se intentaba mostrar, ¿no? Es que las reglas no están claras. Para quien las ha escrito está clarísimo, pero para quien las interpreta no está tan claro. Y ahí me quedan en esas reglas. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues que no están totalmente formalizados los criterios de actuación, o esos criterios de actuación pueden llegar a ser subjetivos. Que se pueda resolver de manera diferente en función de diferentes interpretaciones de un mismo hecho, porque es interpretable, ¿no? Es aquello incluso de que las leyes pueden ser interpretadas por los jueces, pues intentar minimizar la máxima de interpretación de las reglas que marcan unas pautas dentro del propio proceso. Y esto va en la línea de lo que os comentaba, por ejemplo, que os ponía del vídeo. Se tiene que tener bien especificadas las condiciones y los criterios que se deben de aplicar y se han de conocer todos los actores implicados. Para esto es necesario hacer un análisis de cuáles son las diferentes casuísticas que pueden surgir en esa determinada fase, para ver si las reglas son realmente ambiguas, no son realmente claras, o puede darse situaciones, ¿no? Hay un caso, hay otro caso, bueno, entendamos cuáles son estos casos y veamos hasta qué punto se pueden integrar dentro del proceso, y si no, porque puede ser que para toda la casuística complique mucho el proceso, lo que se hace es un manual de interpretación, es decir, causas en las que pueden ser ambiguas las reglas a aplicar, que a lo mejor son solo un 10% de la casuística, no se integran en el proceso para no complicarlo excesivamente para solo un 10% de los casos, pero lo que sí que se hace es que cuando sucede esto se activa un poquito un manual de interpretación, siguiendo la filosofía de las normativas de gestión de la calidad o de cualquier normativa de mejora continua, siguiendo el círculo de plan Duchecac, en el que tienes un manual, tienes unas descripciones de procesos y después tienes hojas de interpretación, manuales de interpretación de esos procesos y esas casuísticas o reglas ambiguas. Para la identificación de los puntos débiles, pues hay que utilizar diferentes metodologías. Se deben de aplicar respecto a los problemas que se han identificado para analizar y buscar cuáles son las causas que lo han originado. Normalmente no hay una única causa, siempre suelen ser causas derivadas, causas complementarias, causas concatenadas, depende. Nosotros solemos utilizar diferentes técnicas también del mundo del Lean, metodologías como os explicaba al principio del webinar, pero utilizamos mucho los diagramas de los 5 porqués o de Ishikawa,
que facilitan metodológicamente saber entender cuáles son las causas de los diferentes problemas una vez se han identificado estos puntos débiles que deben de mejorarse dentro de los propios procesos. Todo esto se recomienda poder trasladarlo a una tabla de un listado. La diapo. ¿Qué pasa ahora? A ver. Oye. Espera, ahora se me ha ido todo. Un segundo, vuelvo a compartir. Ahora. Santa Silo. Lo busco en el punto donde lo hemos dejado. A veure... estaven aquí. Vale. Y ahora os lo comparto. A ver, que os busque. Compartir, incluir sonido y pantalla. Vale, ¿me confirmáis que volvéis a ver la pantalla? Sí. Vale, perfecto, muchas gracias. A ver, que minimice cosas y no me salgan otras, porque si no, no lo veo todo claro. Ah, aquí está. Vale. Entonces, lo que os decía, esto lo que se suele recomendar es transformarlo en una tabla de puntos débiles que después se va a trasladar, una vez tenemos este listado, en una propuesta de mejoras, y estas propuestas de mejoras ver si afectan a personas, si afectan a procesos y cambios de los procesos, o si afectan también a herramientas tecnológicas que se están utilizando. Se clasifican en esta tabla las incidencias detectadas y agrupadas por fase de cada uno de los procesos, o bien por su naturaleza o tipo de incidencia, si es de incidencia informática o por normativa, etcétera, dependiendo de cada caso, de cada proceso analizado dentro de cada empresa. Y en esa misma tabla hacer una primera propuesta de mejora. Las propuestas de mejora normalmente funcionan muy bien implicar a las propias personas que identifican estas problemáticas, porque normalmente cuando las has vivido intentas, ¿no? De manera automática y natural, intentas superar esas problemáticas y al menos hay un indicio de idea que puede proponer una mejora que después se ha de ver si es la mejor idea para la mejora o se debe desarrollar más, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de tablas que nosotros utilizamos, cada una de las incidencias dentro del análisis de los procesos, su descripción, y a partir de una propuesta de mejora y después también una valoración. Aquí os he puesto una valoración amplia, nosotros lo hacemos de una manera bastante más compleja, porque al final tenemos que priorizar. Es decir, el proceso perfecto tampoco llega nunca, pero sí tenemos que priorizar cuáles son aquellos que tienen más afectación. Aquí os he puesto una valoración por reducir la tabla, pero estas valoraciones pueden valorarse en necesidades de inversión en recursos, puede ser un desarrollo que haya que realizar, implicación en la usabilidad por parte de los usuarios, puede haber que haya una gestión del cambio importante. Todo esto nos permite decidir, priorizar después cuáles son aquellos aspectos dentro del proceso que son más prioritarios y menos prioritarios, y después todo eso se pasa nosotros trabajamos mucho por trabajo por bloques, hacemos una hoja de ruta de la mejora de los procesos, se integran para que sobre todo en la primera verificación, esto al final es un proceso de mejora continua, pero que en la primera mejora del proceso ya se pueda pasar a la automatización con herramientas de inteligencia artificial que permitan que no solo lo hayamos mejorado, sino que ya rápidamente podemos ir a que sea muy eficiente y sobre todo cuando queremos escalar, cuando queremos pasar de gestionar 10 a gestionar 100, pues que sea fácil hacerlo y de una manera muy eficiente. Este es algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, punto de no se dispone de información en la oferta de las plazas, la mejora de disponer de información de esta oferta de plazas, ¿no? Esto no es una descripción adecuada, ¿no? La descripción adecuada es no se dispone de esta información y entonces mejora propuesta. Pero claro, si lo que decimos es eliminar el problema, pues claro, sí, ya lo sabemos, pero tienes que intentar proponer cómo. En este caso, establecer un circuito de trabajo, un sistema de información con una funcionalidad existente, compartida entre los centros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más detallada sea la propuesta y más implique los sistemas actuales, los sistemas que se quieren incorporar de mejora y también las modificaciones de los procesos y de los roles de cada una de las personas implicadas en cada fase del proceso, más efectiva será esta propuesta de mejora. Todo esto, como os decía, nosotros lo hacemos en una hoja de ruta que permite diseñar cuál es la mejora de procesos que se van a implantar de manera priorizada, de forma consensuada y aceptada también por los promotores internos de la propia organización.
implicando también a las personas que va a afectar estos cambios en su día a día y en sus tareas, para que puedan ayudar al diseño adecuado para que sea después, por un lado, más eficiente y segundo, más bien aceptada por parte de las personas que van a hacer estos cambios en sus actuaciones. Ha de ser bien argumentada, no se trata de empezar con el punto débil más urgente, sino que tenemos que decidir en función de los diferentes criterios que antes os ponía un ejemplo para tomar una decisión de cambio, teniendo en cuenta además factores como la dificultad de implantación, que es muy importante, y dificultad de implantación a nivel técnico, dificultad de implantación a nivel de personas. Y también que toda esta implantación siga un orden lógico de implantación, es decir, no que haya una hoja de ruta que permita que según vamos avanzando, esas mejoras se están alimentando de las mejoras anteriores. Hay una secuencia de estas mejoras que sea lo más coherente posible y haya un orden lógico de esta implantación. Y a partir de ahí, pues obviamente, una hoja de ruta. A partir de aquí, y ese es el momento, aquí hasta ahora solo hemos analizado y revisado y propuesto, a partir de aquí se diseña el nuevo proceso. Ese nuevo proceso debe de redefinir tanto los datos como el flujo de gestión de los datos, tanto las personas como los procesos, tanto las herramientas que se estén utilizando digitales, softwares, bases de datos, tablas, etcétera, como las propias actuaciones físicas que existen si es un proceso en el que hay, por ejemplo, movimientos de materiales en la mejora de utilización de un proceso de gestión logística. En una reunión justo antes, precisamente estamos en un proyecto de la optimización de todo el almacén para que los procesos del almacén sean mucho más eficientes y a tiempo real se tenga una comunicación más adecuada de cómo tienen que salir después las expediciones del producto hacia los clientes. También activar, después de elaborar definir este proceso, unos documentos de entrada y salida, normalización documental de entrada y salida de datos. Ahora veréis una tabla de ejemplo, de inventario de todo esto. Y activar los diferentes, entonces sí, pero fijaos que después de todo esto, los subproyectos de automatización del procedimiento, de integración de tecnologías digitales, de incorporación de agentes de IA, incorporación de automatizaciones, diseñando, si no existe, o rediseñando el sistema de información, dependiendo también de cuáles sean las restricciones. Si nos estamos moviendo con el mismo sistema de información y por lo tanto tenemos que hacer automatizaciones con herramientas externas, o lo que queremos hacer es hacer una migración hacia otro sistema de información, un nuevo ERP, un nuevo módulo de control de producción que nos estaba haciendo. En función de todo eso, diseñar o rediseñar el sistema de información con tecnologías de la información y con muchos módulos de inteligencia artificial que permitan que esta automatización del proceso y esta eficiencia sea lo más ágil posible. Este es un ejemplo de un inventario de datos que es necesario integrar para después poder realizar una adecuada automatización con inteligencia artificial, en el que se indican cuáles son los requisitos, cuáles son los datos, cómo lo vamos a recoger, dónde estará esa información, qué es lo que aporta esa información dentro de cada proceso para ver el valor, que es la auditoría de valor que aporta cada tarea en cada una de las fases del proceso, etcétera, etcétera. Todo ello tiene que estar diagramado y descrito. Diagrama, tenemos todos muy claro cómo es un diagrama, pero la descripción es importante. A veces simplemente diagramamos, pero en los diagramas no se puede poner todo, porque si se intenta poner todo en el diagrama se convierte en un diagrama infumable, que nadie entiende y que nadie puede seguir. El diagrama tiene que hacerse a niveles, además, este es un ejemplo que os ponía, niveles de diagramación, hay un nivel 0 más general y después para cada una de las áreas, voy a intentar hacer zoom aquí, para cada una de las áreas se va haciendo una ampliación, nivel 2, nivel 3, nivel 4, según sea necesario, pero que se pueda consultar adecuadamente al nivel que toque para cada uno de los usuarios esa gestión de la información. Perdón. No solo diagramarlo, sino que haya también narrativa que explique, ¿no? Descripción de los procesos, que explica toda esta diagramación, cómo se está ejecutando, para no cargar de excesivos diagramas o de excesivos flujogramas innecesarios cuando en una explicación narrativa puede quedar mucho más claro muchas veces. Tiene que haber también un cuadro de resumen del proceso, que nos permite tener una visión global y completa del proceso, para después en estas capas que decíamos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, poder ir entrando en el detalle allí donde sea necesario y para las personas que sean necesarias. No todo el mundo que está implicado en este proceso tiene que saber el detalle de cada fase y lo que tiene que tener es una visión global de cuál es su actuación dentro del proceso. Entonces, encaja con las diferentes áreas. Si yo estoy en esta área de aquí, pues sé muy bien todas las fases que tengo que introducir y veo cómo encaja a lo mejor en otras fases en las que están implicadas otros compañeros, otros departamentos de la organización o también gente externa, proveedores, clientes, etc.
Todo ello debe ser documentado a nivel de procedimiento para una vez introducido como procedimiento, entrando dentro del sistema de gestión de la organización, si existe, y que se haga una revisión continua y la actualización. Al final, los procesos son vivos, las empresas son vivas, las dinámicas de los mercados son vivas, y esas adaptaciones al final acaban en los procesos que también tienen que ser vivos. Dejarlos muertos para pasar una certificación ISO 9000, pues nos servirá para pasar esa certificación, pero nos volverá a tener problemas en la gestión de los propios procesos. Y entonces sí, es cuando generamos todo eso a llevarlo a una normalización documental a través de los gestores documentales que toquen en cada caso, y entonces sí, y no antes, es cuando podemos automatizar todo este proceso que ha sido analizado, mejorado y dentro de lo posible simplificado. A partir de ahí es cuando sí que los flujos de información pueden automatizarse, los flujos de información pueden introducirse elementos de inteligencia artificial que faciliten procesos que sean mucho más lentos en la gestión humana y que con inteligencia no humana sean procesos mucho más ágiles en tiempo, pero asegurando el mismo nivel de cobertura en calidad de la respuesta que la resolución humana por una persona experta en el ámbito. Pero todo esto ha de llegar después de todo este ámbito. Nosotros hemos visto, lo que os ponía en las primeras diapositivas del webinar de hoy, que en muchos casos esta fase no existe y al final lo que tenemos son procesos muy, muy, muy lentos y procesos de inteligencia artificial que no siempre son lo fiables que desearíamos. Bueno, y esto es un poquito la presentación que os quería compartir de cómo analizar y mejorar procesos antes de ir a la digitalización y la utilización de herramientas de inteligencia artificial para su eficiencia. Y a partir de ahora, pues, os cedo la palabra y podemos revisar las consultas y abrimos micrófonos y comentamos. Muy bien, Xavier, muchas gracias. Es que es súper interesante todo el análisis de todos los procesos que tenemos. Eso es súper aplicable, yo creo, a cualquier tipo de negocio y empresa, porque al final es algo que también vivimos, ¿no?, internamente. Es así, es así. Básicamente, todo lo que hacemos dentro de una organización está ligado a procesos. Identificar cuáles son estos procesos y dónde están los puntos clave para poderlos mejorar es la base. Automaticemos o no automaticemos, introduzcamos inteligencia artificial o no, es la base para la eficiencia operativa, que es muy necesario para mantener la competitividad. Esto va de competitividad, como bien sabéis todos. Se trata de hacer las cosas mejor y más rápidamente, de manera más eficiente, para ser más competitivos, porque además si no lo hacemos nosotros, lo harán nuestros competidores y nos quedaremos fuera. Sí. Creo que Aquí había alguna... alguien que tenía la mano levantada, pero no sé si hay... Sí, creo que aquí el usuario publica desarrollo, no sé si quieres... Bueno, había una pregunta, ¿verdad? Por parte de alguien. Isabel se ha Parece que ha bajado despedido. la mano. Yo sí, no sé, que me ha surgido una duda, que es que lo que comenta, o sea, por ejemplo, en este análisis que comentabas de todos los procesos, por ejemplo, aquí sí que habéis utilizado la IA para clarificar un poco las ideas que tengáis o poner en común puntos débiles o que os ayude como a detectar, ¿o lo aconsejarías? En todo el proceso. La IA no solo es el elemento de automatización, es muy buena apunte, Miranda, porque no solo es el elemento final, el que una vez ya tienes utilizado el proceso, entonces introduces inteligencia artificial para hacerlo más eficiente, sino que la inteligencia artificial en todas estas fases de análisis que os he dicho, paso a paso, es una ayuda, es un soporte en el que tú identificas cuáles son estos procesos y a lo mejor incluso para la generación de ideas de automatización, la utilización de inteligencia artificial entrenada para ello, nosotros lo utilizamos. Nosotros utilizamos GPTs específicos, ¿no? Supongo que vosotros tenéis el hábito de hacerte un GPT específico para cada ámbito y nosotros tenemos GPTs específicos para la mejora de procesos, que se va alimentando de otros procesos que nosotros hemos tratado y que ha generado algunas propuestas y en base a la problemática concreta le pedimos asesoramiento también, de decir, oye, ¿qué es lo que tú piensas al respecto de todo esto? O sea que sin duda, la inteligencia artificial no solo es la herramienta final a utilizar para hacer más eficiente el proceso y automático, sino que es una herramienta, por supuesto, de soporte que te ayuda a generar ideas, identificar problemáticas, incluso en elementos que tú no puedes identificar fácilmente. Es así. Otro de los elementos también aquí que suele hacerse es también para identificar cuándo hay un cuello de botella o no. A veces las propias personas de la organización lo saben identificar o se visualizan en el proceso y a veces no se visualiza.
Entonces, lo que se suele hacer también es exportar un poco datos, cuando existe, datos de tagging, de control de el tiempo que se pasa, el número de veces que se pasa por un proceso y el tiempo que se está en cada una de las fases del proceso. Y esto nosotros lo hemos subido a una inteligencia artificial para que nos indicara dónde estaban estos cuellos de botella, dónde se estaban dedicando más recursos y había menos celeridad en la gestión del... Y a partir de ahí identificar este cuello de botella y analizar después, pues con la metodología que os explicaba, cuál es la mejor manera para mejorarlo. Sí, sí, sin duda. Claro, que a veces estamos como muy contaminados, ¿no? Al vivirlo como internamente, igual pues a veces puede costar más de detectar y quizás con la ayuda de la IA, pues ya se facilita mucho más Es cierto. este proceso de análisis. Es así, es una visión externa muy potente que ayuda y complementa perfectamente la metodología, sin duda. Sí, sí, así es. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por concluido el webinar. Perfecto, pues muchísimas gracias a Smart Tech Cluster y a todos los asistentes. Y nada, cualquier cosa tenéis nuestros datos de contacto y el objetivo es eso, que podáis tener unas pautas de cómo antes de ir directamente a la tecnología, primero hay que poner un poquito de orden, ¿no? Seguro que hay muchos otros webinars en Impulsatec que hablan precisamente del orden en la arquitectura de datos, que es una gran temática, pero también los procesos. Sí, sí, todo esto lo tenemos grabado y lo publicamos en nuestro canal de YouTube y ahí podéis consultar, pues hay muchísimos temas en distintos ámbitos y que trata distintas tecnologías, así que os invitamos a echarles una ojeada. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias Xavier, que va a ser un Gracias. buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos.